Bueno, aquí nuevamente, ahora con este video, ¿sí? Este último video, después voy a dejar dos videos más, ya como enlaces, para que los puedan ver con actividades más puntuales, ¿sí? Acá lo que vamos a tratar de ver, ¿sí? Ya son, yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Pero vamos a ver ya la diferencia, ¿sí? En principio que hay, por ejemplo, con la cinemática, ¿sí? Cuando uno habla de, por ejemplo, de la dinámica, ¿sí? Está viendo cuáles son las causas, ¿sí? Las causas del movimiento, ¿sí? Fíjense que cuando uno empieza a estudiar ya las leyes de Newton, ya empieza a estudiar también junto con la masa, ¿sí? Con lo que es la masa. Cosa que eso no pasa cuando estudia movimiento, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme, el variado, ¿sí? Cinemática, movimiento en una dimensión o dos dimensiones, ¿sí? No lo ve tanto, ¿sí? Sino que ahí se estudia la trayectoria. Entonces acá, en principio, lo que vamos a decir, ¿sí? Que cuando estamos estudiando, la dinámica, ¿sí? Estudiamos el movimiento y la relación y las causas que la producen, ¿sí? Tener en cuenta eso. Voy a compartir pantalla, voy a mostrar diferentes situaciones, ¿sí? Donde se aplican las diferentes leyes de Newton, ¿sí? Las leyes de Newton, recordemos que es el principio de inercia, ¿sí? La ley 1, ¿sí? Vamos a decir que las sumatorias de las fuerzas es igual a 0, ¿sí? ¿Y por qué va a ser igual a 0? Porque tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Pueden existir distintos equilibrios, el equilibrio estático y el equilibrio dinámico, ¿sí? El equilibrio estático es cuando el cuerpo está en reposo, ¿sí? Cuando no hay una fuerza externa, una fuerza neta, ¿sí? Que puede ser una fuerza externa que lo mueva, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un equilibrio dinámico, ¿sí? Bueno, nosotros estamos viendo justamente la primera situación, ¿sí? del ejercicio, puede ser la persona que va adentro del colectivo, ¿no? Que uno dice, si está quieto, entonces ahí está quieto, está en equilibrio. Sí, pero podés estar adentro de un colectivo y también estás en equilibrio, ¿sí? Ya después si el colectivo ya pega una desaceleración, o sea, frena de golpe o acelera de golpe, ya se están aplicando otra ley, ¿sí? Pero ahí uno ve cómo el cuerpo sale y quiere permanecer siempre en equilibrio. Todos los cuerpos tienden a permanecer en equilibrio y eso es un poco lo que trata la inercia, ¿sí? Después la segunda ley de Newton, donde ahí vemos el movimiento y ya empieza a actuar la aceleración. Entonces decimos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y la tercera ley de Newton, ¿sí? Donde vemos que es el principio de acción y reacción, ¿sí? A una fuerza que se le ejerce a un cuerpo se contrapone otra, ¿sí? En sentido opuesto, ¿sí? En sentido contrario. Acá voy a mostrar yo algunos ejemplos, ¿sí? Voy a compartir pantalla y voy a mostrar ejemplos, ¿sí? Ejemplos donde podemos ver distintos tipos de leyes. Acá tienen, por ejemplo, el de la rana, ¿sí? O el del sapo, rana, ¿sí? Que está en la hoja. En la primera se puede ver que puede estar quieta, ¿no? Que está quieta, está en estado de reposo y decimos, ¿qué pasa ahí? Bueno, ley 1, inercia, ¿sí? Ojo que también la hoja puede moverse en la laguna, ¿sí? Pero la rana sigue estando quieta, ¿sí? Se dice que puede haber un movimiento de la hoja que puede ser a una velocidad constante, ¿sí? Pero va a haber un equilibrio, tanto ya sea estático como dinámico, ¿sí? Si pensamos que la hoja se mueve, vamos a decir que es dinámico, junto con la rana que está quieta. Pero se cumple la primera ley, que es la de equilibrio, como dije al principio, y las sumatorias de las fuerzas son iguales a 0, ¿sí? La rana, cuando está por saltar, cuando quiere saltar, ¿sí? Cuando está por saltar, ¿sí? Va a ejercer una fuerza, ¿sí? Que va a estar dado por la masa multiplicada por la aceleración, ¿sí? Por esa aceleración estamos en las condiciones de la
de la segunda ley de Newton, ¿sí? Ahora, cuando la rana saltó, ¿sí? Vamos a ver que está la tercera ley de Newton, que acá no la trabajamos porque justamente di dos ejemplos, ¿sí? El problema trataba de dar dos ejemplos, entonces podríamos ver hasta dos leyes, como mucho, ¿sí? Entonces, por eso ahí, la rana cuando salta, en este caso, vamos a ver que es la tercera ley de Newton, ¿sí? El principio de acción y reacción, ¿sí? Hay una fuerza que ejerce la rana, pero hay otra fuerza que mueve a la hoja también, ¿sí? Ahora si pensamos por separado a la rana, ahí decimos que es la segunda ley, pero si pensamos las dos juntas, tanto la hoja como la rana se ejerció fuerzas en sentido contrario, ¿sí? Entonces, en sentido opuesto. Se generaron dos fuerzas en sentido opuesto, entonces es el principio de acción y reacción, ¿sí? Acá hay distintos ejemplos, una pelota de fútbol que está quieta, un auto que empieza a acelerar, ¿sí? Y el principio de acción y reacción en un nadador, ¿sí? Ver cuando está nadando, ¿sí? Y hace fuerza en el agua con la mano, ¿sí? Ahí hay un principio de acción y reacción. La segunda ley de Newton, en este chico que mueve, se ve en el gráfico, en el niño que mueve las cajas, ¿sí? Dice, si aplicamos el doble de la fuerza sobre una caja, su aceleración se duplica, ¿sí? O sea que es directamente proporcional, ¿sí? Ahora, si aplicamos el triple de la fuerza sobre una caja, acelera, se triplica, ¿sí? Son directamente proporcionales. Vamos a ver que ahí, ¿sí? Si se aplica el doble de la fuerza, ¿sí? Entonces se aplica el doble de aceleración. Entonces tanto la aceleración como la fuerza se pueden ver que independientemente de la masa, sí, la masa es la misma, tengamos en cuenta, no independientemente, sino que la masa es la misma, que son proporcionales, son directamente proporcionales, ¿sí? Y si aplicamos una fuerza F, ¿sí? Sobre el doble de una masa, acá se aplica una misma fuerza, pero ya va cambiando ya la masa. Fíjense que no es el mismo caso que teníamos arriba. Dice, si aplicamos una misma fuerza sobre el doble de una masa, se producirá la mitad de la aceleración, ¿sí? Ahí es inversamente proporcional, ¿sí? O sea, acá no es que cambió la fuerza del niño que estaba acá y acá y acá, sino que acá aplicó en la masa, ¿sí? Se aplicó un doble de masa. Hay dos cajas, después hay tres cajas, ¿sí? Entonces la fuerza, ¿sí? Si es la misma la fuerza, acá vamos a ver que va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar la aceleración. Se va a reducir. Se puede reducir a la mitad si es el doble de caja o a la tercera parte si tenemos el triple de las cajas, ¿sí? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Yo después en el ejercicio lo voy a mostrar, ¿sí? Con un ejemplo específico donde vamos a poder ver donde vamos a poder ver ya con números, ¿sí? Ver cómo actúa. Este es un poco del palo de hockey que habla de la segunda ley de Newton. Dice, a mayor fuerza aplicada a la pelota de golf, mayor aceleración adquirirá, ¿sí? Yo di un video justamente de un palo de hockey, entonces para que lo vean está muy bueno. Acá tiene el hombre que lanza la bola de acero, ¿sí? Otro deporte. Un atleta debe aplicar mucha fuerza para aumentar la aceleración de la bala, ¿sí? Y bueno, después de la pelota de fútbol que viaja a velocidad constante, entonces se dice que está en equilibrio, ¿sí? En un equilibrio dinámico. Esto es un poco para que puedan ver en definitiva algunos vectores, ¿sí? Que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Unos vectores que se tienen que tener en cuenta, como el peso, la normal, ¿sí? La fuerza, ¿sí? Bueno, eso sería en definitiva lo de las leyes de Newton. Acá tienen un dibujito, ¿sí? El primero que habla del reposo, ¿sí? La inercia, como expliqué. El segundo donde se aplica una aceleración, ¿sí? Se aplicará, dice, la fuerza en un balón o un empujón a un objeto, la masa m lo acelerás, cambiás su movimiento, dice, en la dirección de la fuerza. En la aceleración no depende nomás de ti, sino de la masa y del objeto, ¿sí? Por eso es un poco lo que explicaba al principio, que hay que tener en cuenta, y justamente la segunda ley es el principio fundamental de la dinámica. Tengamos en cuenta también eso. Pues está la tercera ley, el principio de acción
y reacción. Dice, si aplicas una fuerza a un objeto, este te aplica a su vez una fuerza de igual magnitud en sentido contrario. ¿Sí? Eso es un poco son ejercicios, ¿sí? Para ejemplos, para que ustedes vean. Nosotros empezamos a ver 2 ejemplos, ¿sí? Pero en definitiva, las leyes de Newton se pueden aplicar en la mecánica clásica, ¿sí? Las leyes de Newton se pueden aplicar a varias situaciones de la vida cotidiana. Eso es importante ver. Eso sería todo. Después les voy a mandar los 2 videos para que vean acerca de cómo se trabaja con la primera ley de inercia y la segunda ley, que es el principio fundamental de la dinámica. Eso sería todo.